En el punto siguiente, en el 2111, se empieza a explicar qué es la superstición. Dice, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por una parte legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o a los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Comentamos este punto, 2111. Dice, califica la superstición como una desviación del sentimiento religioso. La palabra superstición, etimológicamente, pues viene de super, que es sobre, y statu es establecer, es decir, es como decir, es un exceso de lo establecido, es un exceso. Superstición está por encima de lo establecido. Sobre todo se aplica al tema, a la religión. No en el sentido de que sea un exceso cuantitativo en el culto a Dios, porque es que a Dios nunca podemos amarle demasiado. Eso tengámoslo claro. Cuando se dice que la superstición es una exageración de la virtud de la religión, no se refiere a un sentido de que te has pasado, le has amado a Dios demasiado. No, hombre, a Dios no se le puede amar nunca demasiado. Hay que amarle con un amor de totalidad. No es que sea un exceso cuantitativo, sino el exceso por parte del objeto de culto o del modo de ofrecerlo. Es decir, que estoy haciendo objeto lo que no es estrictamente Dios. Estoy amando a lo que no es estrictamente Dios. Estoy haciendo un Dios de lo que no es, o en el modo de acercarme a Dios. Estoy haciendo también de alguna manera, es un vicio, la superstición, que ofrece culto divino a lo que no se debe ofrecer culto divino, o de un modo indebido, o de un modo indebido. Vamos a intentar explicar de qué maneras existe la superstición, etc. Bueno, quizás hay que decir aquí una cosa, y es que hoy en día fácilmente, con mucha facilidad ocurre que en esta cultura pues fría y agnóstica en la que estamos, pues fácilmente se confunde la devoción y el fervor, se confunde con el fanatismo. Eso también tengámoslo en cuenta. Tengámoslo en cuenta. Es muy fácil que hoy en día una persona fervorosa pues pase o sea percibida como fanática, porque estamos acostumbrados a un tono de mediocridad, a un tono de frialdad, y entonces pues si alguien pues tiene una expresión devota y entregada, pues ya está, este es un fanático. Eso también tengámoslo en cuenta. Una persona pues que igual tiene un tenor de expresión de amor y de cariño, y como estamos nosotros en un ambiente tan frío, pues ya está, y es un fanático. Eso también, ojo con ello. Ojo con ello, porque sería un error pensar que fanático es aquel que se pasa porque ama a Dios demasiado. No se puede amar a Dios demasiado. Había que decir que por fanático había que entender aquel que más bien pues tiene desviaciones y corruptelas, ¿no? Que está amando pues no únicamente a Dios, sino amando la religiosidad y las costumbres y las tradiciones religiosas, haciendo de ellas falsos dioses, etc. Esto que ahora vamos a intentar explicar. Pero no confundamos, ¿no? No confundamos superstición con una devoción, con ser ferviente. No confundamos las dos cosas. Aquí, como he dicho, pues la manera de distinguir yo creo que es la siguiente, ¿no? Que la superstición no es un exceso cuantitativo en el culto a Dios, sino que es más bien un exceso por parte del objeto del culto, ¿no? De amar a lo que no es estrictamente Dios, o al modo, o me he atado a un modo excesivo, ¿no? O sea, es decir, yo he pensado que las cosas hay que hacerlas así, y si me cambian esto, parece que entonces ya estoy perdiendo mi fe, porque yo me he acostumbrado a rezar siempre de esta y de otra manera, y si me cambia en el orden en el que yo hago las cosas, me parece que ya he perdido el sentido religioso. También eso puede ser una superstición.
Intentemos explicar esto de una forma. Dice aquí, puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas o necesarias. Puede ser, podemos pecar de tal cosa. Imaginemos en nuestra vida, pues que alguien, nosotros tenemos, por ejemplo, fe en el agua bendita. Es más, la tenemos demasiado olvidada. La tenemos demasiado olvidada. Es decir, que la practicamos poco. Es un sacramental de la Iglesia, ¿no? Un sacramental, un signo de purificación. Bueno, pues por ejemplo. Bien, ahora, imaginémonos que le estemos atribuyendo a ese sacramental, ¿no? Le estemos atribuyendo pues un grado de necesidad tan fuerte que a alguien le parezca que es imposible, ¿no?, que él haga un acto de confianza en Dios si yo no estoy tranquilo, no estoy en paz, si en este lugar en el que estoy no hay agua bendita, porque de lo contrario no estoy protegido por Dios. Hombre, Dios claro que nos protege a través de signos sacramentales, pero no únicamente a través de uno. Si estoy en un lugar, por ejemplo, en el que pues en ese momento pues no hay agua bendita, pues yo hago un acto de confianza en Dios y estoy en sus manos, ¿no? Pues también, por lo tanto, sería una tendencia supersticiosa la de que alguien, como dice aquí, atribuyese una importancia excesiva a prácticas que en sí son legítimas y necesarias, legítimas y necesarias, pero que, sin embargo, no se puede hacer de un medio un fin. Del punto 2111 del Catecismo de la Iglesia Católica, que habla de un tema tan práctico y tan real y tan cercano a nuestra vida como la superstición. Bueno, pues la verdad es que yo creo que incluso en nuestro lenguaje cotidiano, ¿cuántas veces llegamos a utilizar una frase que yo creo que está muy cercana a la superstición? Como que es, por ejemplo, esta expresión, me da suerte o no me da suerte. Y si analizamos un poco esa expresión, es que esto me da suerte. Y dice uno, pero ¿cómo que me da suerte? ¿Qué significa la expresión me da suerte? Que fijaros que extendida está esa expresión, y este hombre aparentemente moderno, este hombre racional, este hombre que invoca la razón, ¿no?, como última, que ha dicho, ¿no?, que ha dicho que hay que reducir o hay que arrinconar el principio religioso que pertenece pues a estadios primitivos y anteriores, y que ya desde la razón hemos superado esa visión teológica de la historia y de la existencia. Pues ahora resulta que este hombre moderno pues es capaz de decir frases como me da suerte o no me da suerte, ¿no?, que curiosamente pues es una especie de falsa religiosidad, o está encubriendo ese tipo de religiosidad falsa, una superstición. Yo creo que no es aceptable esa frase, es totalmente rechazable desde nuestra confianza en Dios. Creemos en un único Dios y creemos en su providencia, y nada se escapa a la providencia de Dios, nada se escapa de su providencia. Y por lo tanto nuestra fe en Dios nos tiene que liberar pues de muchos miedos, porque todo lo que ocurre en nuestra vida está sujeto a la providencia de Dios. Es que si entro por esta puerta me da mala suerte, y si hago esto otro me da mala suerte, ¿no? Y hay muchas personas pues que sí, que bueno, yo creo que además cuando uno comienza por esos, va cogiendo sus tics psicológicos, y entonces está, yo creo que autoatenazándose, ¿no? Y es hasta, yo creo que cuando alguien se adentra en ese mundo de la superstición, él se va de alguna manera creando hábitos y va perdiendo libertad interior, ¿no? Va perdiendo. La fe nos libera de muchos miedos. La fe en el único Dios es liberadora, nos libera de muchos miedos. Y esa creencia en la suerte, ¿no?, de poner una herradura en un sitio, o que si un día da mala suerte, que hoy martes y 13, es no sé qué, expresiones de esas tan generalizadas, no tiene ningún fundamento teológico. Es algo inconsistente, ¿no?, para aquel que tiene fe. Tal cosa no se puede mantener
más que en la medida en que, en que no creamos en un único Dios, Padre providente, que lo gobierna todo, que lo dirige todo. Claro, en la medida que esa fe no la tengamos, se puede mantener tales cosas. Es verdad que también ese tema de la superstición suele estar un poco, bueno, pues disimulado por un tono de humor. A veces hay personas supersticiosas, pero que bueno, que también no afirman creer, ¿no?, en tales supersticiones de una manera expresa, sino que bueno, lo dicen medio riéndose, medio tal, pero sin embargo practican esa superstición. No la defienden a capa y espada porque tampoco no tienen argumentos, ¿no?, para sustentar la superstición, y bueno, pues sencillamente hacen un poco un chiste de ello. Bueno, pero por si acaso, ¿no?, a ver las ailas, ¿no?, las meigas, bueno, pues por si acaso también vamos a jugar esta baza, por si acaso, que no me cuesta nada, etcétera. También ocurre esto, ¿no?, que a veces se practica la superstición no diciendo que se cree expresamente en ella, pero bueno, ¿no?, por si acaso también vamos aquí también a jugar esta baza. Y así, pues mira, excluyo la posibilidad de tener mala suerte. Y estamos llenos de estas cosas, ¿no? Estamos llenos de ese tipo de supersticiones. Incluso en el mismo Internet, resulta que ahora recibes esa especie de cadenas, ¿no?, y te envían una cosa. Antes era por carta. Ahora hemos pasado de la carta a los envíos de Internet. Mire usted, tiene que pasar esta cadena no sé quién, porque esta cadena está dando la vuelta al mundo, y tal la pasó, y entonces le tocó la lotería, y fulanito no la pasó y tuvo un incendio en su casa, y nada, y no sé qué. Pues estamos llenos de supersticiones, ¿no? Y alguno dice, bueno, yo no es que crea en esto, pero como tampoco me cuesta nada, pues mira, pues paso la cadena así por si acaso, ¿no? También eso es pecar de superstición. También yo creo que de esa manera no estamos de alguna manera purificando nuestra fe. No la purificamos, ¿no?, sino que estamos permitiendo que ciertos miedos o ciertas irracionalidades pues tengan en nuestra vida pues una cierta presencia, y no hay que permitirla. No hay que permitir ese tipo de miedos e irracionalidades en nuestra vida. Ni incluso bajo esa especie de por si acaso. Como no me cuesta nada, como no hago mal a nadie, pues sí, me hago daño a mí mismo. Me hago daño a mí mismo, ¿no? Porque en el fondo no estoy practicando el abandono en Dios, la confianza en Dios por encima de todas las cosas.